Dentro de la historia del teatro se han creado diversos géneros teatrales. Uno de ellos es el género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano. Desde los albores de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de presentar ante los demás, ante su grupo social, sus vicisitudes, sus logros, sus triunfos, sus fracasos, sus dramas. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, este género abarca todas las manifestaciones teatrales, ya en época moderna. Los orígenes del teatro se encuentran desde el origen del hombre, desde que el hombre ha sido un sapiens, porque no siempre lo ha sido. Incluso, mejor dicho, desde, suponemos, el Homo erectus o el hombre de Neandertal, cuando adquirió la conciencia del grupo, tuvo la necesidad de comunicarse con los demás mediante representaciones primitivas de sus aspectos emocionales. Luego entonces los orígenes del teatro se encuentran antiguos ritos de origen prehistórico, pre-sapiens incluso. Pero ya es como sapiens que esta necesidad se hizo más compleja, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales, para su salud mental, para su salud emocional, para su salud en general, orgánica. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. El contar un acontecimiento que le sucediera a un cazador en épocas primitivas era técnicamente ya una representación, se convertía en un protagonista, contando y recordando las vicisitudes de un día de caza, un día de siembra, de eventos extraordinarios que rompían la cotidianidad. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de significación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a los animales y otros hombres imitaban al mismo ser humano en el acto de la caza. El nudo que se creaba entre el evento del cazador persiguiendo la presa hasta el desenlace con la matanza del animal o la muerte del cazador. El rito se pasó de eso al mito. El brujo al actor o el cazador a brujo. En África, donde se considera la cuna de la humanidad, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza. Los objetos identitarios, como las máscaras, que servían para expresar roles y estados de ánimo, sobre todo en Grecia, donde se llegó a la cúspide de la cultura occidental.
representaciones teatrales verdaderamente sofisticadas, que no le piden nada al teatro moderno. Ahí es donde se creó y se cocinó el teatro moderno. Al teatro griego solo se le han agregado elementos técnicos que visten la escena, pero la esencia de la representación se dio en la época de Pericles, allá en Grecia, en las grandes escenificaciones de las grandes tragedias, de los grandes dramaturgos, o mejor dicho, de los grandes escritores trágicos y de comedia, que después la tragedia y la comedia se convirtió en drama. Ahora se les llama dramaturgos a los escritores. El teatro ha cambiado durante siglos. Aquí apuntamos al teatro antiguo, que podríamos dividir al teatro primitivo y luego el antiguo. El teatro de la Edad Moderna, el teatro medieval y el actual, el contemporáneo. En el esplendor del teatro en Grecia, que había acumulado pues miles de años del desarrollo teatral del ser humano, de todas partes del mundo. Pues la antigua Mesopotamia, los hititas, Babilonia, incluso el teatro de Oriente, o bien el teatro mítico de la Atlántida, el teatro mítico de Lemuria, civilizaciones prediluvianas perdidas, todo ello habían desarrollado toda una sistematización del teatro, que hace explosión como la más bella representación de este arte en Grecia. En Grecia se representaban las tragedias, que nació con las obras, por ejemplo, de Tespis y Frínigo, que son los albores del teatro griego, y se consolidó con la tríada de los grandes trágicos del clasicismo griego, el maravilloso Esquilo y sus tragedias, Sófocles, Eurípides y tantos más que se perdieron en la oscuridad en la que de nueva cuenta cayó la humanidad. Las tragedias que sobrevivieron, estas tragedias llamadas clásicas, se caracterizan, según Aristóteles, por generar una catarsis en el espectador. El teatro siempre fue, será y seguirá siendo terapéutico. En él se purgan pues todos los trastornos mentales o virus mentales, como le llamamos nosotros. Todas las emociones atrapadas en forma de psicoshock, como le llamamos en el magnetismo cuántico. En la escena se representaban todos esos trastornos psicológicos, todas esas emociones atrapadas, todas esas heridas de la infancia, todas esas relaciones tóxicas, todas esas patologías que surgían resultado de la vivencia cotidiana del ser humano. Estos grandes escritores trágicos reflejaban con un microscopio de la virtuosa forma de escribir las obras
reflejando todos estos aspectos psíquicos mórbidos, emocionales, negativos y destructivos, que tarde o temprano se somatizan como enfermedad de la población. Las tragedias clásicas se caracterizan por esta sanación psíquica, emocional y orgánica. Decía el maestro Antonio González Caballero, nuestro maestro de teatro griego, que las catarsis colectivas se daban en todo un día de representación de estas obras, de estos grandes. El día se dividía así. Era un concurso, obviamente, de quién era el dramaturgo más laureado, el ganador por la mejor historia trágica que representaba. En la mañana el pueblo se reunía en los escenarios de esos monumentales teatros griegos, excavados en las colinas, donde había pues tal configuración del terreno, una hondanada donde se construían los asientos, y al final de esa hondanada el escenario y los actores representando las tragedias. Se abría el espectáculo muy de mañana con un ritual, cuando el sol empezaba a hacer sus guiños en el horizonte. Los ciudadanos ya estaban reunidos esperando ansiosamente la tragedia a representar. Iniciaba la primera tragedia. Después del ritual y los honores a los dioses, al dios Dionisio, que representaba la parte común de la cotidianidad, al dios Apolo, que representaba los más altos valores con los cuales el ser humano debía regirse. Los actores salían a escena, los coros bramaban los diálogos, dando el antecedente de la tragedia que se iba a representar. Transcurrían las horas, el sol iba recorriendo el mar azul del cielo y terminaba la primera tragedia. Para luego, después de un pequeño descanso, un pequeño receso o bien la reflexión del público, iniciaba la segunda tragedia, que era generalmente continuación de la primera. Se profundizaba en los dramas humanos, en los trastornos psicológicos de los personajes, tanto el protagonista como el antagonista. El agonista, que técnicamente es un ayudante, un comodín del protagonista, y los coros que bramaban. Generalmente había dos coros, unos que resaltaban el sentir emocional del protagonista. El otro coro resaltaba la razón del protagonista, la razón de la historia, la explicación racional, psíquica del porqué de sus decisiones. Ambos coros entraban uno y otro, resaltando y subrayando esos virus mentales, esos trastornos psicológicos, esos psicoshocks emocionales que la historia de estos grandes dramaturgos describía. Terminaba la segunda escenificación con el sol a la mitad del firmamento,
Decía González Caballero que había un pequeño receso. El público estaba totalmente sumergido en la historia trágica del personaje. Algunos llorando, algunos sonriendo nerviosamente por el drama representado. Minutos después, iniciaba la tercera obra de la trilogía trágica. Era como la parte conclusiva de todos esos dramas psicológicos que se habían cocinado durante las dos primeras obras. Esos psicoshocks que se habían representado y que narraban del sufrimiento terrible que la persona había vivido, o el personaje, el protagonista. Y venía la etapa conclusiva. El aprendizaje, el reseteo del virus mental, la catarsis de la emoción atrapada, y todo el drama orgánico que había vivido el personaje, para de bajar al infierno salir con la redención de la catarsis psicoemocional que la tragedia llevaba al personaje. Ya en el atardecer, esta tercera obra trágica estaba concluyendo. El protagonista vivía o moría, y resurgía como un ave fénix de las cenizas de sus miserias humanas, psíquicas, y del polvo destructivo que había dejado la huella emocional trágica vivida. El sol estaba en el atardecer en el horizonte y venía la cuarta representación. El maestro González Caballero nos decía cuando estudiamos en Bellas Artes el teatro griego, que la cuarta representación era repetir la historia, pero ahora de manera cómica, divertida, riéndonos de nuestros trastornos que nos enloquecen, riéndonos de nuestros psicoshocks que nos destrozan emocionalmente. Entendiendo que no hay mal que dure 100 años ni persona que lo soporte. Más aún, sin que esos virus mentales y esas emociones atrapadas se dejen atrás. Venía la catarsis depurativa de la comedia. Esa era la cuarta obra. Esquilo, Sófocles y Eurípides eran maestros de crear las tres primeras obras trágicas y la cómica. Ya después de haber hecho la catarsis, los espectadores con las obras trágicas, venía la risa, la fiesta, el jolgorio en la representación cómica de esa misma historia de Edipo Rey, Electra, obras de estos grandes de la tragedia clásica. Las tragedias más importantes, Edipo Rey, la mencionada, Medea, todas ellas tenían esa división, tres obras trágicas y una cómica. Antígona, los persas, Electra, Prometeo encadenado e Hipólito. Y son tan icónicas estas tragedias que, por ejemplo, todavía la psicología guarda
el famoso complejo de Edipo, que no es otra cosa más que la descripción de ese arquetipo muy de la vida cotidiana, donde los hombres buscamos en nuestras madres el amor de la infancia cuando escogemos pareja. Buscamos esa madre que nos amaba en la niñez en la pareja que buscamos para hacer la vida. Todo lo contrario, el complejo de Electra, las mujeres buscan en su pareja, en su amante, en su esposo, al padre de la infancia. Ya más adelante, el teatro medieval cae en la oscuridad del fanatismo religioso para luego resurgir en el teatro isabelino entre 1558 y 1625. Es una denominación que se refiere a las obras dramáticas. Ya el drama fusiona comedia y tragedia en una misma obra. Las obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, se le conoce a este periodo como el teatro isabelino. El periodo isabelino no coincide cronológicamente en su totalidad con el Renacimiento europeo, y menos aún con el italiano, derivaciones precisamente del teatro clásico, mostrando un fuerte acento manierista y barroco en sus elaboraciones más tardías. Ya más avanzado en Occidente esta representación teatral, la comedia francesa surge, que es un teatro nacional o nacionalista francés, situado en el primer arrondissement de París. Está directamente subvencionado por el Estado. Es el único teatro estatal que cuenta con una compañía estable de actores. La Comédie Française, no sé si así se pronuncia, de François, fue fundada por un decreto de Luis XIV el 24 de agosto de 1680 para unir a las dos compañías de teatro parisinas de aquel tiempo, la del Hotel Montaigu, algo así, y la del Hotel Bourbon. El repertorio de la época consistía en una colección de obras teatrales de Molière, el maravilloso Molière, el que retrataba la vida francesa en sus miserias y en sus virtudes de manera magistral y cómica. Con el tiempo, bueno, llegamos al absurdo del teatro o al teatro del absurdo. Finalmente el teatro es un reflejo de la sociedad en su momento. El teatro del absurdo abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos en las décadas de 1940, ya en el siglo XX, 1950 y 1960. Y en general, el que surgió a partir de la obra de aquellos se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, tal como el siglo XX técnicamente lo tenía en el mundo entero. Diálogos repetitivos, falta de secuencia dramática, que a menudo creaban una atmósfera onírica, como un sueño, como una pesadilla. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona a la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación escondían una actitud muy exigente hacia el arte. La incoherencia y el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras cómicas. Y bueno, el teatro contemporáneo, por ejemplo en Chile, en Santiago,
A principios de la década de 1970, el teatro del circuito comercial estaba integrado por unas 10 compañías que funcionaban en pequeñas salas y llegaban, por lo tanto, al público restringido. En los primeros 3 años de la década y propiciando el gobierno de la Unidad Popular, allá en Chile se volvió un gran desarrollo y en general en toda América Latina. Un gran desarrollo en el número de compañías teatrales, incrementando considerablemente después del golpe de Estado de 1973 y el choque de la ideología comunista capitalista del mundo. Reiteramos, en todo el orbe del planeta, en todos los países, en todos los teatros, su arte refleja la decadencia o las virtudes de cada sociedad.